Continuamos ahora ya con la última mesa de este seminario, relativa propiamente al tema de tecnologías de la información. Y para ello contamos con la participación del ingeniero Luis Villarreal Ontiveros, quien es administrador judicial del Poder Judicial del Estado de Baja California. Bienvenido, ingeniero Villarreal, y queda moderando la mesa el maestro Aurelio Cedillo Sandoval. Muy buenas tardes, tengan todos. Las estrategias de implementación de la reforma penal en el Poder Judicial de la Federación buscan ofrecer un camino común para la correcta y progresiva implementación e ejecución de planes, programas y actividades vinculados a los diversos actores involucrados en dicha implementación. Una de esas estrategias es, sin duda, la relacionada a la modernización del sistema judicial, tanto en su infraestructura física como tecnológica, que permita afrontar los retos actuales y futuros que acompañan a la reforma penal. En ese sentido, las tecnologías de la información deben ser un vehículo que permita gestionar adecuadamente todos aquellos elementos que abonan a la construcción de un modelo tecnológico integral, en el cual la estrategia, los procesos, el capital humano y la tecnología no pueden estar desvinculados. Impulsar el cambio tecnológico en el Poder Judicial de la Federación representa un reto complejo que, más allá de mayores recursos financieros, requiere de una adecuada planeación estratégica que atienda a las exigencias actuales y, a la vez, de un modelo flexible que permita incorporar las que se presenten en los años venideros, en un escenario donde se debe dar respuesta a las necesidades no solo de los actores del sistema de impartición de justicia, sino a todos los sectores y grupos sociales que demandan información y rendición de cuentas. Para hablar de este tema importante, así como de sus experiencias en lo que a tecnologías de la información e implementación del nuevo sistema de justicia penal se refiere, tengo el agrado de presentar al licenciado Luis Alberto Villarreal Ontiveros, quien nos acompaña del Poder Judicial del Estado de Baja California y de quien trataré de resumir en pocas líneas, por el tiempo, su trayectoria académica y profesional. El licenciado Luis Alberto Villarreal Ontiveros es ingeniero en computación por la Universidad Autónoma de Baja California, especializado en redes de datos y sistemas distribuidos. Asimismo, tiene formación en implementación de sistemas de gestión de calidad, desarrollo de software, administración de redes, auditoría de tecnologías de la información, administración y gestión de cortes de oralidad, diplomado en juicios orales, entre otros. Dentro de su amplia experiencia profesional, se ha destacado dentro del sector público como responsable de la Dirección de Informática del Congreso del Estado durante la 15ª legislatura, director de Informática de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja California, director de Desarrollo Administrativo de la Contraloría General del Estado de Baja California, director de Compras del Gobierno del Estado de Baja California, subdirector del Instituto de Crédito Educativo del Estado y ha implementado diversos portales en Internet. En el sector privado, ha participado como director y fundador de diversas empresas en el área de tecnologías de la información. Actualmente, es administrador judicial del nuevo sistema de justicia penal dentro del Poder Judicial del Estado de Baja California, teniendo como parte de su cargo las áreas de sistemas y de tecnologías de información, además de las áreas de apoyo judicial que se presta a los jueces de garantía y forma parte de la Asociación Internacional de Administración de Cortes, la IACA. Estimado Luis, te doy la más cordial bienvenida y te cedo el micrófono para iniciar con tu exposición. Muchas gracias. Magistrado, un agradecimiento por la invitación de parte de la magistrada presidenta. De igual forma, esperemos sea de utilidad la información que venimos a compartirles. Muchas gracias. Voy a tratar de ser breve porque sé que somos el último de la última presentación y estaremos todos. Primeramente vamos a centrarnos en el tema de las tecnologías de la información y el modelo que seguimos en Baja California para lograr su implementación. Adelante, por favor. Al igual que se ha venido comentando por mis compañeros que han antecedido, un factor fundamental fue el entender que ante un paradigma como el que planteaba la implementación de un nuevo sistema de justicia penal, en donde convergen diversos operadores bajo un modelo distinto, es decir, un modelo basado en la oralidad, con audiencias públicas
era necesario establecer una comisión interinstitucional que, dicho sea de paso, nuestro Código de Procedimientos Penales en el Estado lo ordenaba en uno de sus transitorios, incluso refería a la integración de esta comisión interinstitucional, y donde, para el caso de las tecnologías de la información particularmente, los representantes de las instancias operadoras, llámese el Poder Judicial, Procuraduría, Defensa Pública y la Secretaría de Seguridad Pública, rendíamos como parte de las líneas de acción de la implementación impuesta por esta comisión interinstitucional el avance que se iba alcanzando respecto al modelo que se venía desarrollando como concepto. Adelante, por favor. Pero me voy a centrar en el apartado específico del Poder Judicial. Dentro del Poder Judicial, si bien es cierto, había esta comisión interinstitucional, fue necesario establecer un comité interno que era coordinado por el magistrado Jorge Ignacio Pérez Castañeda, quien fue designado precisamente para este fin, y quien desde un inicio marcó una directriz muy firme en el sentido de aprovechar el cambio de modelo que se daba en el proceso o en los procedimientos, en la parte sustantiva penal, y donde se considerara incorporar en todo lo posible el uso de las tecnologías de la información, es decir, actualizar no solo el modelo de impartición de justicia, sino los medios de apoyo que se emplearan para hacer de este un modelo eficiente también a través de su gestión, de tal manera que esta directriz fue muy marcada al interior del Poder Judicial, lo que nos permitió avanzar de una manera consistente. Comité interno que dirigía el magistrado, pues como parte de las tecnologías de la información también había otras partes, administración, la parte de infraestructura y jurisdiccional, que iremos viendo cómo fue interrelacionándose para lograr este modelo basado en tecnologías de información. Adelante. Ante esta directriz fue muy importante para la concepción del modelo al interior del Poder Judicial que el área de tecnología estuviera presente prácticamente en todas las mesas, al igual que Guanajuato nos ilustró hace un momento por conducto de la maestra Carmen, pues había diseños arquitectónicos que determinar respecto a los inmuebles que íbamos a construir. También había situaciones de seguridad que estaban alrededor de este diseño arquitectónico. Había dentro de la gestión también un modelo de procesos que construir, pero todo esto Baja California decidió desde un inicio que fuera soportado con el uso de estas tecnologías de la información, de tal manera que se hizo necesario la participación activa y permanente de personal especializado en las áreas de informática para la construcción y consolidación de este modelo. Adelante. La meta que planteamos nosotros, si bien quizá lo tengan presente, tuvimos nosotros 3 desfases en la entrada en vigor, unos por la cuestión presupuestal, otros porque el inmueble no se construyó, y el último, el 4 de abril de 2010, ante un sismo, un terremoto de 7.2 grados, que cuando ya estábamos a unos días de arrancar, pues el 4º piso prácticamente se nos cayeron algunos plafones y algunos desperfectos menores que consideramos oportuno diferir, de tal suerte que la meta planteada fue el 11 de agosto, fecha en que arrancamos este modelo, ¿no? Pero para lograr esta meta y ante el concepto que se había establecido en esta comisión interinstitucional en la que participábamos todos los operadores, al interior del Poder Judicial, de igual forma tuvimos que hacer un análisis de los elementos de tecnología que teníamos que prever para que el modelo descansara en el uso de estas tecnologías de la información, de tal manera que se determinó en forma de concepto la necesidad de contar con servidores de gestión, con una solución de respaldo, porque ahora el código establecía que el medio electrónico, es decir, el registro del audio y video de la audiencia, iba a ser las veces de un documento físico escrito, de tal suerte que era muy importante el resguardo, la custodia de este documento, como lo hacemos normalmente en los archivos judiciales, ¿no?
la parte de comunicaciones, telefonía, la videovigilancia para las zonas administrativas y también para las zonas de control, así como en el caso de Guanajuato, para ver el perímetro del edificio, las áreas de tránsito de los imputados por el edificio y la seguridad dentro de las salas, ¿no? Es que ahora se vuelve una responsabilidad también del Poder Judicial ante la constante recepción de gentes del público que vienen básicamente a conocer el modelo, ¿no? Entonces hay que garantizar la seguridad de la gente que acude a las salas de audiencia. Esto se soportó con este equipo de videovigilancia. Pero también en el modelo que establecimos con el resto de los operadores se hizo necesario un sistema de seguridad perimetral, es decir, hablando de cuestión tecnológica, si íbamos en nuestro modelo a concebir una red interconectada con Procuraduría, Defensoría y Seguridad Pública, era necesario establecer esta seguridad perimetral que si bien es cierto, tenemos nuestro propio site dentro del Poder Judicial, esté interconectado a Procuraduría, Defensoría y Seguridad Pública, y yo debo de tener los esquemas de seguridad con el fin de que lo que es del Poder Judicial, es decir, la parte interna, pongo un ejemplo, un video de una orden de aprehensión, si bien es cierto la puede consultar el fiscal, no así el defensor, como ejemplo, ¿no? De tal manera que debíamos de tener los mecanismos que nos garantizaran lograr tener esta información en un ambiente seguro. Los medios de almacenamiento inalterable igual, tenía el respaldo de la audiencia, pero el medio inalterable que permitiera garantizar que no podía ser modificado ningún archivo que fuera depositado en esta bóveda electrónica, ¿sí? Que me daba la seguridad de que era un video original. Establecer esta infraestructura de comunicaciones que en un momento desarrollaremos más a detalle, el equipo de cómputo y periférico que se iba a utilizar en las diferentes áreas del Poder Judicial y la solución de grabación de audio y video en las audiencias, similar a lo que ya nos mostró hace un momento el estado de Guanajuato. Adelante, por favor. Aquí lo refiero también, es una aplicación que se seleccionó ex profeso, la solución de grabación de audio y video, con una solución que encontrábamos en aquel entonces en el mercado como la única que integraba el componente de hardware y de software, es decir, era una solución ex profeso diseñada para salas de audiencia y no una solución que podía desarrollarse de manera empírica con grabadores tradicionales. Nos fuimos por una solución consistente, ¿no? Que nos permite tener, en el recuadro vemos ahí las 10 salas de audiencia que están en un edificio y estarlas monitoreando de manera permanente. Adelante. En la siguiente vemos únicamente una imagen de lo que fue nuestro cuarto de monitoreo, como dos de los aspectos principales, ¿no? La parte de la seguridad a la que me refería, de la gente que visita el edificio, o los imputados que están transitando de un área a otra, y la labor que la Policía Procesal desarrolla de vigilancia a través de este cuarto de monitoreo. Adelante. Eso dentro del Poder Judicial. Luego, en esta vinculación con el resto de los operadores, decidimos diseñar también un modelo de conectividad que permitiera aprovechar, por ejemplo, enlaces de fibra óptica para tener una mayor velocidad en la transmisión y la forma de compartir información con Procuraduría o Defensoría, o algunos con enlaces láser, algunos MPLS, también como lo mostraba en su presentación Guanajuato, de tal manera que fuimos identificando en el municipio de Mexicali, que es donde arrancamos la reforma, cómo utilizar la infraestructura que ya teníamos los operadores, compartirla para los fines que buscábamos, claro, logrando que este hecho de compartirla no pusiera en riesgo la seguridad de la información que iba a transitar sobre esta red. De tal suerte que se diseñó este modelo de conectividad entre los operadores. Y lo que ya refería, la que sigue por favor, el aspecto de la seguridad que debería de estar sobre esta red de comunicaciones, la seguridad perimetral, ¿no? Adelante. Hablando ya de que definimos el modelo de infraestructura y equipamiento al interior del Poder Judicial y nos pusimos de acuerdo también con el resto de los operadores en materia de conectividad, nos fuimos a la siguiente etapa, que fue establecer el modelo de
operación de aplicaciones o de sistemas de gestión que utilizaríamos cada uno de los operadores. ¿Y qué es esto? Ya tengo una red conectada y teníamos que definir, bueno, ok, pero ¿qué voy a recibir yo del Ministerio Público, del fiscal? ¿Qué voy a recibir? ¿Qué tipo de solicitudes voy a recibir de parte del defensor? ¿Qué información le voy a enviar a la Secretaría de Seguridad Pública, a la Policía Procesal, etcétera, ¿no? Y se hizo un primer análisis para identificar pues cuál era la operación que tenían estos operadores, y de ahí identificar precisamente que el Ministerio Público me iba a solicitar audiencias en ciertos casos. Igual esa audiencia yo se la iba a notificar, es decir, le iba a hacer saber la fecha, día y hora y sala en que había sido agendada, pero a la vez tenía que informarle a la Defensoría Pública. Claro que al recibir la solicitud, como ya hubo 48 horas al menos que tuvo el fiscal al imputado, y en ese tiempo el fiscal ya sabía si contaba con la defensa técnica de un defensor público o un particular, en la solicitud también me lo comunica al Poder Judicial, de tal manera que cuando yo notifico, le digo al fiscal: tu audiencia quedó el día viernes a las 10 de la mañana en sala 4, pero también lo hago saber al defensor público, pero no nada más a ellos, tenía que decirle a la Policía Procesal, al director del CEDEPRO, el Centro de Detención Provisional, adjunto al Cerezo, que habíamos señalado una audiencia el día viernes a las 10 de la mañana en sala 4 y que era necesario el traslado de un imputado que estaba puesto ya a disposición del juez de garantía para poder celebrar la audiencia. De tal manera que fuimos identificando en este modelo de gestión este tipo de comunicación que se hacía necesario para poder cada quien diseñar su herramienta interna y administrar los datos que iban a ser comunes entre los operadores. Adelante, por favor. Luego, entonces, el Poder Judicial, una vez que identificamos todos estos procesos comunes, se plantea un reto al interior del Poder Judicial, que era el administrar de manera eficiente las tecnologías de la información, de tal forma que se integraran datos que consistían en documentos electrónicos, audio y video digital, y que permitiera a la administración judicial, que ya estaba definida en concepto, contar con las herramientas que le facilitaran el apoyo a los jueces. Finalmente, la administración es un coadyuvante para poder cumplir con la atribución que le es impuesta al administrador en la ley orgánica respecto a asegurarse de que todas las acciones necesarias para que la audiencia se celebre se lleven a cabo debidamente y que esta audiencia pues llegue a buena práctica, ¿no? De tal manera que el reto era establecer este modelo que permitiera el uso de las herramientas informáticas para la gestión judicial, con la misma directriz respecto al uso de las tecnologías de información que había sido desde un inicio establecido. Adelante. Para poder darle un sustento a este modelo de gestión, se consulta, lógicamente, también lo que era permitido por nuestro código. Y de ahí traemos algunos aspectos como el artículo 27 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Baja California, donde está únicamente que habla del registro de los actos procesales y señala que estos se registrarán por escrito, pero también por video, audio o cualquier otro medio que garantice su reproducción, y que de acuerdo al 29 la validez de estos registros se da ya sea que registren actos judiciales o resoluciones, y tiene la validez y eficacia de un documento físico original de registro siempre que cumplan con los procedimientos que se establezcan, ¿no? Entonces era necesario establecer una serie de procedimientos. Así también el último párrafo, el 29, nos refiere que cuando un órgano jurisdiccional utiliza los medios señalados en el primer párrafo del artículo, es decir, el audio, video o archivos electrónicos, para hacer constar sus actos o resoluciones, los medios de protección resultarán suficientes para acreditar su autenticidad. Entonces hay que definir cuál iban a ser esos medios de protección que garantizaran esta autenticidad. También el 44, adelante por favor. El 44 de nuestro código establece, soporta este modelo de gestión basado en tecnologías, que como reglas generales las autoridades podrán utilizar los medios referidos en el 29, que ya vimos hace un momento,
para comunicarse oficialmente entre sí, de tal manera que esto nos decía que el modelo que en concepto se estaba desarrollando encontraba un sustento jurídico también a través del código, remitiendo informes, comisiones y cualquier otra documentación. La que sigue, por favor. De tal suerte que para materializar este modelo basado en este sustento legal, hubo que desarrollar dentro de los acuerdos con los operadores acciones como cuál, establecer lo que denominamos nosotros el NUC o número único de caso. ¿Qué es esto? Es un número que nace, en nuestro caso, en la Procuraduría. ¿Por qué? Porque él es el que recibe las denuncias o detiene o recibe las consignaciones de los imputados y en ese momento genera este caso único. Y cuando este caso único se genera y tengo que solicitar al Poder Judicial una audiencia, le informo bajo qué número único de caso fue prácticamente señalado el caso particular. El Poder Judicial lo da de alta dentro de su sistema, este número único de caso, genera su causa penal, es decir, dentro del Poder Judicial seguimos manejando un número interno propio, que es un número de causa penal, pero guardamos relación con el número único de caso que fue vinculado con la Procuraduría y que es compartido también con la Defensoría y con la Secretaría de Seguridad Pública, de tal manera que con este número único de caso un ciudadano puede llegar a cualquier instancia operadora y encontrar todo lo que haya acerca del asunto donde él forma parte, ¿sí? Entonces generamos este modelo que nos permite esa comunicación electrónica y le facilita además al ciudadano tener un elemento sencillo para poder ubicar en cualquier instancia operadora lo que se encuentre acerca del asunto donde él es parte, ¿no? Pero este número único de caso fue uno de los datos que se compartía. En nuestro modelo era necesario también compartir otros elementos y de esta forma ir homologando nuestros catálogos. Hace un rato hablábamos de alguna información que no coincide el Poder Judicial con la Procuraduría, con la Defensoría, porque hay datos que no se encuentran homologados en término, y desde los catálogos de delitos. Ahorita recordaba cuando me tocó por allá de 1999 estar en la Procuraduría en el área de informática, encontrarme que cada agencia del Ministerio Público manejaba su catálogo de delitos, ¿no? Entonces yo decía, oye, ¿cómo es que ni siquiera al interior de la Procuraduría había un catálogo único basado en la única norma estatal que teníamos que los establecía, ¿no? El Código Penal? Y algunos le llamaban de una forma y no encontrábamos, cómo se relacionaba con el de la otra agencia, etcétera. Ahora, al involucrarnos en un esquema donde ya no era nada más la Procuraduría, sino aparte el Poder Judicial, la Defensoría, etcétera, fue una labor adicional el establecer la administración de este catálogo único, pero no nada más el de las agencias o las unidades de investigación o las resoluciones judiciales. Por ejemplo, las resoluciones, pues quien la administra es el Poder Judicial porque él es el que las emite, él es el que las crea, y cuando compartimos la información para fines estadísticos y yo genero en mi catálogo una nueva resolución judicial que a lo mejor no se me había presentado la necesidad de tenerla en el catálogo, pero la incorporo, por procedimiento aviso a los demás operadores que acabo de dar de alta una nueva resolución que se basa con es la audiencia de control, pero el juez puede resolver de legal o de ilegal la detención, ¿sí? Entonces él resuelve en un sentido o en otro, de tal manera que no había considerado yo la de que no era legal la detención, por poner un ejemplo, ¿no? Entonces te aviso porque cuando termine la audiencia te voy a compartir lo que el juez resolvió para que tú puedas generar la estadística a las audiencias que has acudido, qué es lo que ha resuelto el juez, basado, y va a ser la misma información que tenemos dentro del Poder Judicial, ¿no? Entonces, tuvimos que establecer estos catálogos que compartimos entre los operadores y determinar quién administra qué información y cuáles son los pasos para mantenerla actualizada. Adelante, por favor. Entonces, como ven y hemos venido escuchando la mañana del día de hoy y lo que llevamos de la tarde, este nuevo sistema
como bien se decía hace un rato, no es nada más la sala de audiencia, que si bien es cierto, es el centro, como lo presentaba Guanajuato, es el centro del modelo, pero hay toda una gestión alrededor de esta sala de audiencia. Es un nuevo paradigma y a este nuevo paradigma hay que incorporarle los elementos que nos permitan administrar la gestión judicial de forma eficiente. En nuestra propuesta desarrollada en Baja California, esta gestión fue soportada en tecnologías de la información para que viva este uso de la tecnología, el modelo en sí. Es decir, no utilizamos la herramienta como un simple registro, no es histórico, o sea, no voy a poner ahí lo que pasó. Ahí estoy capturando en tiempo real lo que está pasando en el momento, y en ese mismo momento, al incorporar una base de datos, yo puedo explotar la información. Es decir, es un modelo donde efectivamente la gestión vive sobre esta implementación tecnológica. Luego entonces era un nuevo procedimiento jurisdiccional, un nuevo modelo de gestión que se estaba definiendo, que requería de una nueva herramienta informática. Este modelo de gestión requería una nueva herramienta informática. Yo tenía mi sistema del tradicional, donde pues algunos lo usaban, otros no. La información se capturaba como registro, no como parte de la gestión, ¿sí? Y entonces yo no puedo descansar en el mismo modelo, ni es similar a la parte civil, que también tenemos un sistema, ¿no? O sea, en el tradicional. Es decir, requeríamos desarrollar una plataforma diferente. Y con esto desarrollamos lo que denominamos en Baja California el Sistema Integral de Administración Judicial, y voy a ir platicando más o menos cuál es la funcionalidad que se tiene en él, ¿no? Esa sería la pantalla de acceso. Por ejemplo, la primer bandeja, cuando Procuraduría me pide una audiencia, cuando esto sucede, se recibe en una bandeja como la que se ve en la pantalla más grande, donde yo tengo la lista de solicitudes que he recibido de la Procuraduría. Ahí me dice que tengo 6 solicitudes en esta pantalla que es de ejemplo. Viene el NUC, quién me solicita, Procuraduría, qué Ministerio Público, cuál es el asunto que requiere, cuándo se recibió, y hay una serie de alertas para la administración que incluso llegan al celular para estar al día respecto a las solicitudes recibidas, ¿no? Para esto, les decía que en concepto ya existía el administrador judicial, se incorpora a la ley orgánica con ciertas atribuciones, entre ellas la de asignar el despacho judicial a los jueces y tribunales de oralidad. Adelante, por favor. Luego entonces, dentro de la herramienta se estableció el manejo de una agenda. Aquí pongo, por ejemplo, tenemos 5 edificios en Mexicali, el principal tiene 6 salas de audiencia y esta sería la agenda de ese edificio. Tengo las 6 salas y los cuadritos representan las audiencias que se van señalando. La solicitud que recibí de Procuraduría, yo la arrastro y la deposito en esta agenda, la pongo en el espacio que tengo disponible. Automáticamente el sistema me dice qué juez está libre, me dice si es este Ministerio Público que pidió la audiencia, ya lo tengo también en otra sala de audiencia ya programado, o el defensor, con la idea de que no haya choques. Y pues, ¿para qué cito al Ministerio Público? Sí, está ocupado en la sala de al lado y yo agendé las 2 audiencias. Entonces hacemos este tipo de reglas de negocio, ¿no? La que sigue, por favor. Acá vemos algunos reportes, como es la carga, el balanceo de carga de audiencias por jueces, es decir, la carga de trabajo, porque también se nos impone la obligación de buscar un equilibrio entre los jueces de garantía, y viene la agenda también. Adelante. El expediente electrónico, que se va conformando con la información que recibimos de Procuraduría. Este expediente tiene datos de las partes, tiene datos del Ministerio Público, la víctima, el imputado, los defensores, los delitos, todo lo que se va actuando, los autos o los oficios se incorporan en este expediente. Adelante. Vemos la siguiente pantalla, que es la de las partes. Adelante. También dentro de la herramienta tenemos en esta pantalla que se nos presenta lo que es los videos de las audiencias que se han celebrado en esa causa penal. Las 3 pantallas que vimos, rápido por cuestión del tiempo, se refieren a una causa penal, y desde aquí podemos hacerla con el juez puede entrar a la causa penal y ver las audiencias que se han celebrado.
siempre y cuando el juez esté habilitado en la etapa en la que se está actuando. Es decir, estoy como juez de garantía, puedo ver todas las audiencias de la etapa de garantía, ¿verdad?, en caso de que lo requiera. Pero si soy parte del tribunal oral de la causa, no puedo ver nada de lo de garantía. Y si soy juez de ejecución, no puedo ver nada de garantía ni de juicio oral. Eso lo administra el sistema, ¿no? La que sigue, por favor. El video de las audiencias, al igual que Guanajuato, lo indexamos en tiempo real. El encargado de sala, que es una persona que está dentro de la sala de audiencias, perdón, está tomando nota de lo que el juez está resolviendo, lo captura en el sistema, pero también indexa el video para que quien lo consulte ubique las partes de manera más rápida. Adelante. Se elaboran aquí, como les decía, oficios, el juez lo firma por biométrico, se notifica en electrónico. Adelante. Se incorporan también documentos que llegan en papel como parte del expediente. Nuestro expediente es electrónico, es decir, ahí tenemos la información más actualizada. Adelante. Las notificaciones que ya les decía que hacemos por este sistema los sustentamos en el 54 de nuestro código, que habla de las notificaciones especiales y nos dice que cuando el interesado lo acepte se le podrá notificar por estos medios. Adelante. Para que esta aceptación se materialice, tenemos dentro del sistema un registro de ministerios públicos y defensores y la aceptación tácita de ellos para utilizar el medio electrónico. Adelante. Esta sería la pantalla de los jueces. Los jueces entran al sistema, ven las audiencias que tienen agendadas, los colores, el rojo, que es que tienen más de 2 audiencias agendadas ese día, es decir, es un día con carga de trabajo, lo priorizamos por colores. Tiene alertas y le dice: tienes oficios pendientes de firma, tienes una transcripción de sentencia pendiente de firma, etcétera. Adelante. Este sería un listado de los oficios. Adelante. Y de igual forma nos actualiza la información para efecto estadístico de manera automática al portal de internet, publica la agenda al mismo portal, a una pantalla que tenemos de consulta en la recepción de cada uno de los edificios. Adelante. Y finalmente decirles que para que esto se materializara hubo que llevar a cabo simulacros y pruebas de las aplicaciones entre los operadores, establecer un convenio para normar el uso de estos medios de comunicación electrónica con base en este sustento del código, elaborar un plan de contingencia. ¿Qué es esto? Ahorita Procuraduría se queda sin sistema en una agencia, hay un procedimiento, nos lo informa y ya sé que le voy a ir a notificar en físico, etcétera, ¿no? Son algunos de las acciones adicionales que tuvo que desarrollar. En conclusión, el éxito se basa en la directriz marcada por parte del Poder Judicial para el debido aprovechamiento de las tecnologías de la información, en la participación permanente del área de informática o de tecnologías de la información en la construcción del modelo, el compromiso y la voluntad de las instancias operadoras, tan así que nos pedían cuentas en estas institucionales, y el establecimiento de este modelo de gestión basado en tecnologías de la información. Hasta aquí concluimos. Perdón. Muchas gracias, licenciado José Alberto Villarreal. A continuación pasaremos al apartado de preguntas y respuestas. ¿Alguien tiene alguna pregunta que hacer al licenciado José Alberto? Buenas tardes. Disculpe, ¿hicieron alguna planeación, algún manejo de cómo van a tratar esto con los medios de comunicación? ¿Se dispuso de algún espacio para cámaras? Bueno, primero tenía que preguntarles si están permitiendo el acceso a los medios de comunicación, si permiten el acceso de cámaras, si permiten el acceso de grabación, si nada más permiten que entren los reporteros sin grabadoras, sin equipo. ¿Cuál es el mecanismo que hicieron? Sí, hay un privilegio de asistencia dentro de nuestro código, de tal manera que en la práctica reservamos la primer fila para medios de comunicación, salvo que no acudan, los empezamos a ocupar con público. Ellos pasan por un proceso de registro, la mayoría ya los conocemos a los que acuden, ingresan con cámaras de video, con cámaras fotográficas, les planteamos nada más algunas situaciones como que no se, anden de un lado al otro de la sala por resultar un distractor para el tribunal o juez en algunas circunstancias, pueden grabar el audio también.
Cuando son un número importante, en nuestras salas tenemos bocinas, pero les conectamos un sistema, ya sea en la parte de afuera para que dejen sus grabadoras o en la misma sala según el tipo de audiencia que tengamos, de tal manera que no lo limitamos. Sí se les apercibe respecto a la prohibición de divulgar datos personales y en algunos casos, como en juicios orales, por la prohibición que existe de comunicación entre testigos, ¿sí?, que no saques una nota con detalles de lo que testificó Luis, porque lo va a ver Pedro, que a lo mejor va a venir mañana a declarar. ¿Sí me explico? O sea, se les hace este tipo de advertencias, ¿no?, a los medios de comunicación. Otros países tienen ese tipo de prohibiciones, pero también en cuanto a las publicaciones. ¿Hay algún tipo de normativa que establezca ya ese tipo de prohibiciones, o son más prohibiciones verbales que hayan llegado a acuerdos? Y si no han tenido quejas de parte de quienes están en ese tipo de juicios, y de alguna manera cómo han garantizado que eso sí se respete. Si bien es cierto, el código te da el privilegio de asistencia, no te permite la transmisión simultánea. Tácitamente lo dice el código, es decir, no puedo entrar con un equipo y estar con un teléfono mandándole un noticiero a lo que se está escuchando, puesto que hay en el mismo código la prohibición de divulgar datos personales. Adicionalmente tenemos la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California, que profundiza un poco más, y la legislación material también relativa a la divulgación de datos personales. Los medios no hemos tenido mayor problema en que lo entiendan. Sí hemos tenido incidentes, ¿sí? Pongo un ejemplo, aprovechando tu pregunta, y que estamos ante el Poder Judicial Federal porque él fue el que nos resolvió. Resulta que en un receso, ¿sí?, entre que se hace un receso que piden las partes para platicar con el defensor, sale el juez. En ese momento iba ingresando un medio, tomó una fotografía, ¿sí?, no recibió el apercibimiento o el llamamiento de la prohibición, publica la fotografía y luego se presenta una solicitud de amparo en razón de la divulgación de la imagen, ¿sí?, que resultó favorable a él, es decir, le concedieron el amparo y se ordenó tomar las medidas para que se reparara la circunstancia que se había presentado por esa divulgación. Pues cuál era una disculpa, o sea, no había así como que cómo lo instrumentamos. La medida o la recomendación era un periódico local que publicaba en el portal de internet sus ejemplares anteriores. Fue la solicitud al juez de que removiera de cualquier medio la imagen que había sido tomada, para que no se continuara afectando pues el derecho de protección del dato, ¿no? Ese como un incidente así casi único, ¿no?, que tengo ahorita presente, pero ha habido la comprensión por parte de los medios. La verdad es que ante la importancia que reviste también el capacitar a los medios en el manejo de este nuevo sistema, pues muchas acciones se han ido haciendo, pues a veces en lo económico, ¿no? Nuestra área de comunicación con el director del medio, refiriéndole, incluso hemos tomado nota de algunas otras experiencias de otras entidades federativas, se las circulamos para que vean que no es una situación exclusiva de este Poder Judicial, sino es un mandato que nos aplica y es una garantía de todos en México, ¿no? No sé si con eso contesto tu pregunta. Sobre el sistema informático que presentaste hace un momento, le denominaste Sistema Integral de Administración Judicial. ¿Es un sistema que ya integra todas las instituciones dentro del Estado? Este sistema fue desarrollado por personal del Poder Judicial y es mantenido por el mismo Poder Judicial. En la última lámina ponía algo que le denominamos Comité SIAG. Es un comité formado por la juez coordinadora y las áreas de los directivos de la administración y del administrador, que constantemente estamos manteniendo al día con base al modelo que se va perfeccionando, consolidando esta herramienta informática. Entonces es un desarrollo propio para el interior del Poder Judicial.
Procuraduría y Defensoría, una vez que definimos el modelo de comunicación, ellos licitaron y un proveedor particular les desarrolló su aplicación, ¿sí? En nuestro caso fueron 4 personas las que participaron en el desarrollo, lo hemos cuantificado entre 1,5 millones y 2 millones en razón del sueldo que se llevó el 1,5 años, 2 años de desarrollo, que sería el costo, contra lo que probablemente pagó el Poder Judicial, la Procuraduría, creo que fueron 6, 7 millones, la Defensoría otra cantidad, etcétera, ¿no? O sea, en el caso del Poder Judicial tenemos la ventaja y les recomendamos considerar el modelo, porque ante un modelo que se va a implementar con tanta flexibilidad, nos enfrentamos a veces al problema de que, oye, necesitamos Procuraduría que consideres esta situación. Híjola, pues déjame, se la pido al proveedor, déjame busco presupuesto y nos desfasa al resto, en este caso al Poder Judicial. Seguridad Pública tiene su propia herramienta, nomás Procuraduría y Defensoría lo tienen adquirido con un tercero, ¿no? Entonces lo que desarrollamos fue el modelo de comunicación y sobre ese montamos todo, ¿no? Específicamente sobre ese modelo de comunicación, ¿fue a través de qué? ¿De SOA o web services? Fueron servicios web, utilizamos Sonic, que es una herramienta para asegurar el traslado de los paquetes de información, fue el modelo que empleamos, ¿no? Con web services. Una pregunta más. Sí. Hace un momento platicaste también del expediente electrónico. Sí. ¿Están utilizando ustedes una herramienta para document management? No. ¿O es la misma que ustedes desarrollaron? Es la misma porque este modelo, pues los documentos son los menos, ¿no? O sea, es decir, tenemos los documentos administrados por la herramienta. Te puedo hablar de que en nuestro caso, escuchaba que llevan 1,800 audiencias, 1,600 audiencias, 1,800 a 1 año y fracción de implementación. Nosotros llevamos 2 años y fracción, llevamos 8,303 audiencias al día de antier, y todo eso está vinculado dentro de nuestra herramienta. Y en documentos tenemos un 75% de notificaciones hechas por medios electrónicos, un 25% por medios tradicionales. Y los documentos los tenemos integrados y relacionados aquí en nuestra misma aplicación, con esquemas de respaldo, ¿no? ¿Aproximadamente cuánto espacio en teras representan esos documentos? Nuestra unidad de almacenamiento inalterable es de 7 teras y llevamos 3 aproximadamente entre audiencias y documentos generados, ¿no? Sí. Buenas tardes. Buenas tardes. Mucho gusto, Guillermo, para servirle. Gracias. Son 3 cosas nada más. Sí. Este sistema que usted nos menciona, ¿lo opera una persona específico en cada órgano o cómo integran la información? Dentro del Poder Judicial. Ajá. Dentro del Poder Judicial lo utiliza todo el personal de la administración y los jueces. Por ejemplo, ¿cómo es nuestra estructura? Tenemos una subjefatura de sala y una de causa. La de sala es la que se encarga de la agenda, la de causa de los documentos que se reciben por escrito o se contestan por escrito, como amparos, apelaciones o algún otro tipo de promoción que se pueda atender por escrito. Llega una solicitud en papel, atención al público, que es quien recibe el documento, lo digitaliza, lo incorpora a nuestro sistema y pasa el documento nomás para mantenerlo en físico. Todas las áreas, hasta el encargado de sala, utiliza en tiempo real la aplicación. El juez está resolviendo y decretó de legal la detención, él ya señaló en nuestro sistema un resolutivo que se llama decreta de legal la detención, ¿sí? Pasa la formulación, lo señala en el sistema, en el momento mismo. Termina, se publica la audiencia por el área de sistemas a través del sistema, ¿no? Valga la redundancia. Todo el personal de la administración lo utiliza y los jueces. El juez llega a su oficina, los documentos que acaba de ordenar, notifíquele al director del CDEPRO que se quedó con prisión preventiva o que se le otorgó la libertad, ¿sí? La firma con su biométrico y hasta ese momento lo podemos notificar a Seguridad Pública. Hasta las libertades las estamos notificando a través del uso de esta herramienta. Es decir, todo el personal, todo el modelo de gestión. Estas son. Sí, es importante lo que comenta Aurelio, lo hemos venido platicando.
les decía yo que la información que llega de Procuraduría, que él capturó, o sea, como el nombre del imputado, quién fue la víctima, quién va a ser el MP, cuál es el delito, nos lo manda como parte del paquete de datos y esa información automáticamente se registra. Cuando el sistema ve que es un NUC nuevo, automáticamente me dice, oye, te están pidiendo un control en un NUC que no conozco, automáticamente me le genera la causa penal, ¿sí? Entonces, hay una serie de datos que automáticamente el modelo mantiene actualizados. Cuando es individualizado ante el juez, que es para mí la parte que vale, cuando el imputado dice, me llamo Juan Camaney, ¿sí? Entonces es cuando tenemos que verificar los datos que habíamos recibido de Procuraduría, por ejemplo, ¿no? Y para hacer esa conciliación, el encargado de sala lo hace. ¿Sí me explico? Sí. O sea, hay muchos datos que se generan de manera automática, otros que se reciben de los operadores, pero siempre se mantiene actualizada la herramienta. Ok, y referente al número único de causa, solamente es interno, no lo pueden ver las partes a través de un portal de internet. No, de hecho lo ves. Si tú entras al portal de internet nuestro, ok, ves el número único de caso asignado y el tipo de solicitud. No ves datos personales, pero por ejemplo, ves una orden de aprehensión, solicitud de orden de aprehensión, a lo mejor ahí no ves el NUC, ¿sí? Porque son audiencias privadas o la de cateo, pero lo que es público ves y sabes cuál se le asignó. Un NUC puede tener varias causas penales. Por ejemplo, hubo un choque, hubo un robo de vehículo y luego fue y chocó. Pues primero se judicializó la denuncia que puso al que le robaron el vehículo, ¿sí? Pero a lo mejor llegó a la audiencia y solicitó un procedimiento abreviado y esa causa ya terminó, ¿sí? Ya se le impuso una sentencia en ese momento, pero los 3 días vienen luego al que le chocaron el carro. Entonces, sobre el mismo caso hay otra causa penal, ¿sí? Okay. Dentro de la misma. O a lo mejor eran 4 imputados, que por cierto, nuestro máximo número de imputados han sido una audiencia con 44 imputados, ¿sí? Los teníamos, en lugar de público, estaba el equipo naranja, ¿no? O sea, todos los teníamos sentaditos, sí, ¿no? De tal manera que a lo mejor uno se giró una orden de aprehensión y los otros 3, pues uno se fue por abreviado, los otros sacaste el juicio oral y luego capturan al otro, ¿no? Entonces, como esas causas ya concluyeron, que por cierto llevamos el 48% de causas concluidas, estamos administrando el 52% de las más de 2,000 causas que hemos iniciado, puede llegar después, entonces tengo que generar una nueva causa porque aquellas ya concluyeron, ¿no? Ok, muchas gracias. Perdón. Buenas tardes. Buenas tardes. En la conexión de la Procuraduría en concreto con el sistema que se lleva por el Poder Judicial del Estado de Baja California, hay un proceso de enrolamiento de los ministerios públicos. Ahorita vimos rápido una pantalla donde se entraba al sistema con un nombre de usuario y contraseña nada más. Ajá. Creo que la pantalla era por parte del usuario del Poder Judicial. Pero pensando en el Ministerio Público, hay un proceso de enrolamiento del Ministerio Público frente al Poder Judicial, sí, para que pues, el juez tenga la certeza de que es un Ministerio Público que está autorizado para hacer uso de estos medios, etcétera. Ajá. Supongo que es algo a través de certificados digitales o no sé cuál sería el proceso. Pregunta 1 y pregunta 2 que va relacionada. Sí. Comentaba hace rato que las resoluciones judiciales las firmaba el juez con su biométrico. Lo entendemos que es su firma electrónica la que está dentro de un token biométrico y con su huella se autentica y ya pasa a su firma electrónica. Correcto. La primera pregunta, el proceso de enrolamiento del fiscal o defensor que pueda hacer solicitudes inicia cuando la subprocuradora o la coordinadora de fiscales envía un oficio al administrador diciendo que estos nuevos fiscales forman parte de su planta activa, ¿no? Se les invita a que se enrolen trayendo su nombramiento original, es decir, yo ya tengo previamente un aviso, tengo su nombramiento original y ahí es donde yo le recabo, ahí sí en un documento físico, porque todavía es lo que fírmame aquí de que aceptas el uso del medio electrónico, que ya te explicaron en qué consiste, te tomo la fotografía,
digitalizo tus documentos que me trajiste, tu cédula estatal, porque de acuerdo hasta nuestra ley de profesiones del Estado es la que vale, no discrimino la federal, pero así nos lo marca nuestra ley de profesiones del Estado, de tal manera que hacemos ese proceso de enrolamiento para que el juez tenga la certeza de que se verificó que era una persona autorizada por Procuraduría, ¿sí? Pero y cuando salen, pues también avísame. Afortunadamente no le notifico al Ministerio Público porque luego tienen rotación o deserción, ¿sí? Yo le notifico a ese ente que es el Ministerio Público en sí, de tal manera que ahí haya un coordinador que se encargue, pues si ya no, él no está, ¿quién va a atender? ¿Verdad? Pero las solicitudes yo lo enrolo de esta forma. La segunda pregunta, no tenemos firma electrónica desde 2010 que íbamos a iniciar. Pedimos presupuesto, ya pedimos a CETEC, pedimos al Estado, sí estamos en ese camino, con la finalidad, no porque tengamos dudas respecto a los operadores, por eso yo insistí en lo personal, por mi formación como ingeniero y haber estado en el Ejecutivo, que se suscribiera este convenio entre los titulares que reconocieran el medio y los esquemas de seguridad establecidos, ¿sí? Pero a mí me interesa la firma para poder recibir promociones de defensores particulares, ¿sí? Con quien no tengo suscrito un convenio de reconocimiento en ese sentido, y de una vez incorporarlo a el modelo ya de los operadores. Ese es un hacia dónde vamos, ¿no? O qué nos falta, ¿no? Pero ahí nomás para compararnos, el sistema más exitoso de nuestro vecino arriba del país, ¿sí? No tiene firma electrónica y lo puedes ver, o sea, la herramienta que tienen en los juzgados federales para la comunicación tampoco lo tienen, también están en proyecto. Usaron este mismo método de manera temporal en 1971, lo puedes ver en el último documento de la IACA que presentaron en el Palacio de la Paz en Holanda, y podrás ver pues que, no nos justificamos, ¿verdad? Porque yo insisto en que lo necesitamos, pero pues a veces los recursos nos limitan, ¿no? Pero el esquema nos ha funcionado con estas 8,303 audiencias que hemos celebrado y las solicitudes que en consecuencia hemos recibido para ello, ¿no? Por cuestiones de tiempo, damos por concluida la sección de preguntas y respuestas. Y por último, nada más agradecerte, Luis, tu valiosa participación y solicitarle al magistrado Óscar Vázquez Marín la entrega del reconocimiento respectivo. Solo quisiera hacer una pequeña aclaración. Luis es ingeniero. Nada más que aquí nos confirma lo que los anteriores ponentes dijeron. Tanto la maestra María Novoa como el licenciado César Cabello y José Nieves, de que es un cambio cultural. Él se tuvo que hacer abogado, o sea, está estudiando leyes. Por eso lo escuchamos como si fuera un abogado y conociera perfectamente el sistema. Felicidades. Muchas gracias. Únicamente para concluir con la formalidad que permita precisamente atestiguar la presencia de todos y cada uno de ustedes, que aun cuando el conocimiento y las preguntas son las que quedan en cada uno de nosotros por los temas aquí expuestos de manera pues brillante por cada uno de los ponentes y las conferencistas que tuvimos, el señor magistrado Vázquez Marín va a proceder a hacer la entrega de reconocimientos a uno representante de las áreas, de las diversas áreas administrativas y órganos auxiliares del Consejo de la Judicatura Federal. Si me permite, comenzamos con la licenciada Lorena Taboada Pacheco, directora general de Estadística Judicial. El maestro José Abraham López Plasencia, director general de Innovación, Planeación y Desarrollo Institucional. El ingeniero Gustavo Meucci, coordinador de Administración Regional. El maestro Rodrigo Cervantes Lain, director general de Programación y Presupuesto.
El doctor Armando de Luna Ávila, director general de Servicios al Personal. El licenciado Carlos Avilés Allende, director general de Comunicación Social. El licenciado Miguel González Canudas, director general de Asuntos Jurídicos. Por parte de la Oficialía Mayor, el licenciado Mario Torres. Por parte de la Dirección General de Tecnologías de la Información, el maestro Héctor Gutiérrez Portillo. Por parte del Instituto Federal de Defensoría Pública, el licenciado Joel René García Cervantes. Por parte del Instituto de la Judicatura Federal, el licenciado Alejandro Alberto Díaz Cruz. Por parte de la Dirección General de Inmuebles y Mantenimiento, el arquitecto Iván Valle, su director general. Por parte de la Dirección General de Recursos Materiales, el licenciado Manuel Díaz Infante. Y desde luego una representación que aun cuando no es formal al interior del Consejo de la Judicatura, materialmente se puede decir que ya no nada más del Consejo de la Judicatura, sino del Poder Judicial de la Federación, por parte del Observatorio Ciudadano de la Justicia, el licenciado Manuel Arturo Castro Medina. Pues ya agradecerles su paciencia, su tiempo y su disposición. Muchas gracias.